Hola, bienvenidos a esta nueva edición de What is Law. La verdad es que es una edición bastante especial, más bien excepcional, diría yo, y que se enmarca dentro de esta situación excepcional que todos estamos viviendo en este momento, en Chile y en el mundo. Hola, Domingo. Hola Matías, ¿qué tal? Sí, excepcional, online, confinado, hasta la podríamos llamar excepcionalmente por hoy, what is this? ¿No? ¿Qué es esto en lo que estamos, ¿no? What is love? Baby, don't hurt me no more. Y como su risa lo presentó, tenemos también un invitado que es parte de la casa, Patricio Cuevas, Pato Cuevas, que no necesita ningún tipo de presentación. Pato, ¿cómo estás? Muchachos, ¿cómo están? Un gusto de estar con ustedes, un privilegio para mí. El gusto es nuestro, pues, Pato. Creo que es difícil eludir la pregunta, ¿no? Respecto a cuál es el tema que corresponde hablar hoy. La excepcionalidad, el derecho, la catástrofe sanitaria, las medidas que puede tomar la autoridad, cómo pondera los bienes de autoridad, cuánto debe pesar la salud, cuánto debe pesar la economía. Me Sí, yo imagino creo que que yo partiría por ahí. De hecho, las grandes dudas que uno tiene como ciudadano están enmarcadas en esta serie de decisiones muy solemnes, con palabras bastante grandilocuentes, que a lo mejor en el papel significan una cosa, pero emocionalmente significan otra. El estado de catástrofe es una de ellas. No sé qué apellido tiene tampoco en particular, pero le ha permitido también al gobierno, mi impresión personal, pavonearse de una situación también, digamos, arroparse con algo que quería arroparse, desviar un poco la discusión política hacia otro lado. Cualquier persona dentro de este contexto sabe que hay que aprovechar los momentos también, pero me gustaría desvestirlo de esa condición para iniciar esta conversación, muchachos, para que nos cuenten, para quienes no conocemos el entorno de estas situaciones. No sé si hemos estado antes en una situación en la que se apliquen este tipo de cosas. eh, ¿Qué significa el estado en el cual estamos hoy día los chilenos y por qué da la sensación de que no pasará nada a pesar de eso? Súper, si quieren una cuestión inicial que tiene que ver quizás con el contexto, dado el nombre del programa, ¿no? El programa lo que busca es hacerse esta pregunta sobre qué es lo que es el derecho y qué papel cumple, quizás entonces para ponerlo sobre la mesa, ¿no? En términos político-legales, quizás conviene enfatizar que los estados de excepción, la verdad es que son bastante regulares en los escenarios constitucionales comparados, ¿no? Uno los encuentra en regulaciones constitucionales y tienen esta curiosa función de ser excepcionales en la medida en que permiten que se tomen decisiones distintas, uno podría decir más intensas de las que se toman regularmente, y que la razón por la que eso se hace, esto pensado desde la lógica del derecho, ¿no? Es para poder salvar al mismo derecho. Entonces, el derecho está pensado para gobernar en situaciones regulares, pero al mismo tiempo tiene estas válvulas de escape que permiten establecer, como su nombre lo indican, excepciones para al mismo tiempo salvaguardar su propia, ¿no? Preservar su propia, ¿no? Existencia. Si fuese un régimen demasiado rígido, demasiado cerrado, sin posibilidad de establecer ciertas excepciones, quizás quedaría, ¿no? Trunco, ¿no? Quedaría apagado, quedaría sobrepasado por las circunstancias. Entonces, esta cuestión de la excepcionalidad lo que permite es eso, que tenga esas válvulas que le permitan dialogar con momentos políticos también excepcionales, políticos sanitarios, ¿entienden? ¿No? El contexto actual. No sé cómo lo ves tú, Matías, eso. sí, es tal cual, ¿no? O sea, como que en el fondo, eh, a ver, el derecho tiene esta ambición que es tratar de preverlo todo, ¿no? Y en esta ambición de tratar de proveerlo todo, para que en el fondo, porque ¿cuál es el problema? Si no, uno podría preguntarse, el auditor podría preguntarse acá ya, pero ¿qué tanto si no prevemos todo? ¿Cuál es el problema de no preverlo todo?
¿por qué esa obsesión del derecho con preverlo todo? Y la obsesión normalmente viene por el lado de que se cree que si es que no se prevé todo, entonces esas decisiones que se adopten cuando lleguen circunstancias como esta van a ser pura política, donde el derecho no va a tener nada que decir. Entonces, en ese ánimo de preverlo todo, el derecho como que contempla dos regímenes, el habitual, que es el régimen de la normalidad, pero también contempla un régimen para la excepción. Y ese es justamente el que estamos viviendo, y curiosamente, por el tema que pasó antes en Chile, ya en menos de, ¿cuánto tiempo ha pasado? 5 meses, ¿no? Claro, Distintos estados de excepción, como que ya no está siendo tan excepcional el estado de excepción del norte. claro, exactamente. Ahora, desde el punto de vista de este gobierno en específico, ¿cómo, cómo operan estos estados de excepción para esta particularidad de la catástrofe de una epidemia? Son pasos súper adscritos a un solo camino, se pueden tomar desde otros. ¿Cuál es el ancho que tiene un gobierno para poder manejar una cosa u otra, una primera y otra después? Porque se anuncia algo, se anuncia un contexto, es como que se anuncia un ámbito, ¿no? Y después dice, mira, lo específico lo vamos a ver después, o lo vamos a ver en el camino. Y eso va ocurriendo de manera bastante salpicada. Incluso parece que no fueran dos cosas que van por el mismo riel. Una es el planteamiento de, mira, este es el escenario que nos gobierna ahora en más. Y después viene esto otro que es como la discusión chica, que es bien charcha, digamos, en cierta medida a cada rato. Entonces, no sé si tienen que ver una con otra. Sí, mira, yo a propósito de lo que decía Matías recién y lo que tú preguntabas, Pato, ahora y antes, ¿no? Yo, dos cuestiones, ¿no? Una, la primera es la general y tiene que ver con, ¿no? Retomando lo que decía Matías, ¿no? Estos dos estados de excepción constitucional que nos ha tocado vivir en menos de 5 meses, ambos, yo diría, distintos en términos políticos, y eso es lo que en alguna medida le ofrece un mayor margen de acción al gobierno, en la medida que el primero es más disputado políticamente, esta cuestión de la protesta y el Estado que decide salir a enfrentar a la protesta, y para eso declara un estado de emergencia, y eso políticamente es muy contingente, versus este otro, que es lo que uno pareciera que está observando, que es que, y suele pasar, ¿no? En la experiencia comparada, y suele pasar, y uno lo suele encontrar en la literatura, que frente a este tipo de situaciones, ¿no? Una pandemia, ya no un conflicto propiamente político, la ciudadanía tiende a tomar, a pesar de las divergencias, tiende a tomar una postura más de cuerpo. Entonces, eso le da al Estado, ¿no? Casi como una guerra, ¿no? Le da mucho más margen en la medida que siente que su pueblo está unido detrás, ¿no? O que está unido en buena medida y preocupado, ¿no? Por lo que está enfrentando. Y lo segundo, que tiene que ver con lo que tú planteabas, justamente esa es como la gracia del estado de excepción. En general, cualquier tipo de medidas que uno adopta bajo un régimen regular son decisiones que son discutidas, son pensadas, son estudiadas, o eso es lo que uno esperaría que pasara, ¿no? Y toman tiempo porque hay que tramitarlas en el Congreso, o hay que discutirlas en las sedes administrativas según corresponda, y lo que el estado de excepción hace es justamente lo que tú dices, Pato, o sea, dice, mire, estamos en excepción, la situación general es la de calamidad pública, podemos luego ir sobre esa cuestión, y esto significa, como tal como dices tú, que los detalles los vamos a ir viendo en el camino. Pero por ahora lo que les estoy enunciando con la excepción es que esas decisiones sí las vamos a poder tomar con más prontitud de lo que ocurriría en una situación normal, ¿no? Eso es justamente como la figura de la excepcionalidad. Y es lo que genera esta también discusión sobre, bueno, y entonces cuáles son esas medidas, pero el sistema está como pensado para hacer eso. Claro, y añadiría a lo dicho por Domingo que varias de las medidas que el Estado está adoptando y ha anunciado que va a adoptar a futuro, el Estado podría perfectamente adoptarlas sin haber decretado este estado de excepción. O sea, ese es el punto que plantea una columna que escribió el otro día un amigo y colega, el profesor Pablo Soto, que recalca que el Código Sanitario otorga al gobierno precisamente para estas contingencias sanitarias bastante manga ancha, ¿no?
Y uno podría preguntarse en el fondo por qué el Estado no ocupó esas disposiciones. O sea, ahí cada uno tendrá sus tesis, quizás no quiere revivir fantasmas o lo que sea, pero uno podría pensar que en un momento como este, donde en verdad nadie se va a oponer a la adopción de esas medidas, vale decir, en un momento donde contaba con la política para poder utilizar esas disposiciones, porque el punto es que, y este es un punto que es importante recalcarlo, sobre todo para los auditores, ¿no? En circunstancias normales, seguramente si es que el Estado quisiese ocupar esas disposiciones del Código Sanitario para tomar medidas que afectaran a algún sector, dirían esto es inconstitucional. Pero en estos tiempos de anormalidad, en vista de la emergencia, probablemente esas medidas no se recibirían con oposición. ¿Por qué? Porque en este momento hay como un mayor consenso político respecto a la urgencia de adoptarlas, ¿no? Como que hay un alineamiento, por así decirlo, de la política con esas medidas. Entonces el derecho es tan necesario como... El derecho solo se vuelve necesario allí donde no hay acuerdo político. Entonces, en un contexto donde había piso político para poder haber adoptado esas medidas, llama la atención que igualmente se haya adoptado el estado de excepción, salvo lo único que no podía haber hecho el gobierno que ha hecho hasta ahora con este estado de excepción es sacar a los militares a la calle. O sea, con el Código Sanitario lo único que no podía hacer era sacar a los militares a la calle. Eso es lo único, el único plus que le da el estado de catástrofe versus las atribuciones del Código Sanitario. De hecho, durante la primera semana de febrero hay ya un primer decreto que se dicta desde el MinSal sobre la base de las regulaciones a las que se refiere Matías, ¿no? Sobre la declaración de emergencia sanitaria, ¿no? Entonces, está efectivamente ese margen, pero yo concuerdo con lo que dice Matías ahí, ¿no? Está esta mayor, ¿no? Digamos, este mayor consenso político que está detrás, ¿no? de la emergencia, le permite invocar un estado de excepción sin que se encuentre con la oposición o con la sospecha de lo que ocurrió a fines del 2019. Ahora, sin embargo, en la discusión pública está muy instalada la idea de que las medidas sanitarias son discutibles en el caso de nuestro país, dada la curva de comportamiento de los infectados que van oficialmente a diario engrosando la lista del total en Chile. Y lo digo a raíz de que también existen presunciones, probablemente apresuradas, de que el gobierno no quiere o no puede, desde el punto de vista legal, meter la mano en temas mucho más graves de lo que debería ser el escenario en el que estamos viviendo. Por ejemplo, me refiero a un ejemplo. Está muy discutido, he visto mucho esa discusión, sobre que a raíz de que las empresas que entregan servicios básicos a la gente son de propiedad privada y no son del Estado, el Estado no puede intervenir en ellas para poder asegurar, por ejemplo, el suministro de agua en una condición mucho más grave que la que estemos ahora, por ejemplo. O que se tomen decisiones apresuradas como, por ejemplo, un arriendo absurdo de un local privado, como es el Espacio Riesgo, 26 millones de pesos diarios, con una serie de camas que también cuestan otra cosa, compradas a las empresas privadas, y no tener la capacidad como Estado de manipular sus propios recursos para poder hacerlo, o torcer las voluntades porque el Estado no tiene el poder de hacerlo. No sé si tengo acá ya como 5 o 7 temas arriba de la mesa, en esta compleja, pero es así como se va reconstruyendo también la idea o la sensación de cómo el gobierno en particular, ya no el Estado, el gobierno está llevando a cabo las decisiones diarias respecto de la crisis. Incluso ya no me voy a meter en aquellas que tienen que ver con por qué se ha frenado una cuarentena total y a quién favorece, digamos. No, ahí no me voy a meter. Sí, a ver, yo creo, no sé cómo lo ves tú, Domingo, pero hay un tema que yo creo que se vincula mucho con el que estábamos hablando antes, ¿no? Que, o sea, creo que había dicho esta frase en un programa anterior. Cuando los profesores de Derecho Penal hablan del derecho penal, dicen que el derecho penal es una herramienta de última ratio, vale decir, lo último que se debe, a falta de cualquier otra posibilidad, hay que ocupar el derecho penal.
Y yo, como se lo he dicho a mis colegas de penal, creo que es una exageración. ¿Por qué? Porque en verdad todo el derecho es de última ratio. O sea, tú solo acudes al derecho cuando no puedes arreglar las cosas conversando. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si tú tienes un buen manejo político y sobre todo, habiendo una crisis, seguramente la política te debiese bastar, no debieses necesitar el derecho para solucionar la cuestión. O sea, ¿a qué voy? Tú podrías, por supuesto que vas a necesitar el respaldo de una norma jurídica, pero en verdad lo que tú necesitas para poder invocar una norma y para poder hacer algo es que una vez que la invoques en términos bien prácticos, nadie te vaya a impugnar que tú te hayas valido esa norma, ¿no? Que nadie diga que esto es inconstitucional, ilegal. Y en los hechos, ¿cómo uno se cerciora que esto ocurra cuando es gobierno? Negociando, haciendo política. Entonces yo creo que en verdad hay un tema de hacer política y que tiene que ver también con la política del gobierno, con qué señales quiere dar, qué bienes prefiere ponderar en este contexto. Yo creo que por ahí va la cosa. No sé qué opinas tú, Domingo. Súper de acuerdo. De hecho, el ejemplo que yo también suelo utilizar para efectos de explicar el rol del derecho tiene que ver quizás con cómo el derecho y los tribunales y las cortes reemplazan los afectos. No es que la política sea de afectos, pero estoy pensando, no sé, en el ámbito del derecho de familia, ¿no? Si queda algo todavía de afecto entre las parejas que se separan, es posible que esas parejas logren ponerse de acuerdo en el régimen de regulación del cuidado personal o de relación directa y regular, etcétera, ¿no? Pero cuando ya no hay afecto, cuando ya murió completamente el afecto, ahí es donde entra el derecho y tiene que entrar a terciar, donde ya no hay más diálogo posible. Y lo segundo, claro, que yo también creo que esto es parte de las reglas del juego de la política, que el gobierno de turno coloca los énfasis que quiere colocar, ¿no? A mí me han resonado mucho, porque me parece sensato, ¿no? Las palabras de la canciller Merkel, alemana, ¿no? Cuando ella dice algo así como, mire, tenemos una catástrofe a la vista y lo que tenemos que hacer es hacerle frente y vamos a hacer todo lo posible por hacerle frente y luego vemos qué es lo que pasa. Luego vemos cómo nos reconstruimos, eso Alemania tiene una experiencia, ¿no? Luego vemos cómo afrontamos la reconstrucción económica, luego vemos cuáles son los hoyos que quedan, ¿no? Lo que hay que hacer ahora es enfrentar esta situación y salvar vidas. Y ahí yo estoy de acuerdo con lo que dice Matías, aquí el gobierno manda las señales que quiere mandar a los grupos a los que le quiere mandar las señales, ¿no? Entonces, es parte, yo diría, de las reglas del juego. Ahora, a propósito de lo que tú decías, Pato, antes también, en buena medida lo que el estado de excepción constitucional quizás hace es que, y ahí estoy de acuerdo con el diagnóstico que hace Matías, ¿no? Como que transparenta la situación en la que van a poder, o eventualmente sí se pueden tomar otro tipo de decisiones que quizás en un periodo regular llevarían mucho más, ¿no? Serían, digamos, requerirían negociaciones mucho más dilatadas. O sea, el estado de excepción constitucional de catástrofe, que se motiva en una calamidad pública, que es el que está hoy día declarado, permite, es verdad, la restricción de la libertad de locomoción, la restricción del derecho de reunión, pero también permite disponer requisiciones de bienes. La única vez que se menciona en el texto constitucional la expresión requisición, ¿no? que para el constituyente del 80 era una palabra, ¿no? Es un demonio, ¿no? En términos legales, y además adoptar medidas que limiten el ejercicio del derecho de propiedad. Entonces, cuando el Estado pone el estado de excepción constitucional de catástrofe sobre la mesa, está diciendo, ok, vamos a hacer uso de todas esas otras herramientas legales que han estado dando vueltas por ahí, que probablemente en periodo regular sería difícil que usted me aceptara a buenas a primeras, ¿no? ¿Qué les llama la atención de los últimos días respecto de la evolución que ha tenido este estado de excepción en términos específicos? Una cosa muy cortita, porque esto tiene que ver con, lo decía Pablo Soto, que es en la columna que aludía Matías recién, y me parece a mí que es lo que yo pensé al menos. Yo pensé al menos cuando se anuncia el estado de catástrofe, yo dije, no me parece falto de razonabilidad, es lo que probablemente hay que hacer para enfrentar una situación así. Eh, y me llama la atención, no me llama la atención, ¿no? Más bien me desilusiona el hecho de que se hayan ordenado como jefes de la Defensa Nacional solamente a personal militar. El jefe de la Defensa Nacional o los jefes de la Defensa Nacional, de acuerdo al texto constitucional aún vigente, pueden ser cualquier persona que el presidente designe para ocupar ese cargo.
¿Por qué? Porque es un estado excepcional. Y lo que el presidente hace acá es escoger únicamente, es lo que está en el decreto que declara el estado de excepción, únicamente personal militar. Yo habría esperado, eso es lo que yo pensé, ¿no? ¿Cómo me sorprendería gratamente que el gobierno apareciera colocando, no sé si a la cabeza de todo, ¿no? Pero quizás en algunas regiones a personal con experiencia sanitaria, epidemiológica, de control, que sí. Y eso es a mí algo que, como te digo, me sorprende, / no me sorprende conociendo nuestra propia tradición. Sin esto tampoco hay que culpar solamente al gobierno. Mm. Sí, yo creo que no tengo mucho más que agregar a lo que dijo Domingo en ese punto. Eso creo que es bien importante. ¿En qué nos tenemos que fijar de ahora en más? ¿Cuáles son los escenarios para el derecho? Más o menos ustedes los han descrito, digamos, y hemos hecho las diferencias también. Pero ¿cuáles son los escenarios que vienen? Pensando que la lógica dicta que tengamos un escenario de mayores restricciones, digamos. En la medida que se agolpen los casos, se tienda a saturar los servicios de primera urgencia o la primera línea de atención médica, ¿qué se podría esperar? A ver, por lo pronto y en línea con lo que decía Domingo hace algunos instantes, de hecho el ministro Mañalich ya anunció que iban a ocupar algunos espacios en las clínicas privadas para atender pacientes del sistema público. Entonces, eso que se llama en lenguaje constitucional limitación a la propiedad, y vamos a ver si es que en el fondo acá se acuda al derecho, se acuda a la política, lo que yo planteaba antes, ¿no? Si es que en el fondo van a hablar con los dueños de las clínicas, si es que van a recurrir al texto y van a interpretar qué es lo que dice el texto de la Constitución. Para esos casos, yo creo que esa cuestión se viene desde ya, y el resto, o sea, porque eso es bastante previsible, que vaya a colapsar el sistema sanitario y que sea necesario contar con medios para satisfacer una mayor demanda. Pero el resto como que no me atrevo a pronosticar mucho, porque esto cambia tanto todos los días que yo llegaría hasta ahí. No sé qué más puedes ver tú, Domingo. No, yo estoy, sí, a mí, si hay que fijarse en algo, creo yo, estoy de acuerdo con lo que dice Matías, porque dada nuestra historia, dado el origen traumático de la Constitución del 80, muy vinculado a la propiedad, va a ser sin duda un tema en el que hay que no poner la atención. El otro tema, creo yo, en el que hay que poner la atención es la transparencia en la rendición de cuentas, ¿no? Eso sí, sí. Yo estoy súper de acuerdo con que aquí hay que estar unidos y unidas en esta situación, que uno esté hoy día unido y quiera que le vaya bien al gobierno en esta tarea, ¿no? De controlar eventualmente la expansión del COVID. Queremos que le vaya bien. Nada de eso significa que uno va a hipotecar la discusión constituyente, de que uno se vuelve de derecha por querer que el gobierno enfrente bien una situación que a todas y todos nos compete. Yo insisto que este es uno de esos momentos que, como una guerra probablemente, aglutinan mucho a la comunidad. Pero de ello no se sigue que uno esté dispuesto a convalidar que haya decisiones que se tomen con poca transparencia, con poca información, o de las cuales no se dé cuenta. La misma Constitución regula la obligación del Estado, del gobierno, ¿no? De tener que entregar información al Congreso Nacional respecto a las medidas que se están adoptando, y me parece a mí que hay un rol que están cumpliendo muchos actores y actoras políticas, ¿no? Que no es tanto de la pelea chica, que me parece bien, ¿no? Insisto, en aunar las fuerzas, pero que tiene que ver justamente con esto, con tratar de que se ponga sobre la mesa la información respecto a las decisiones que se están tomando, ¿no? Y eso yo creo que es súper importante, ¿no? Transparencia, publicidad, rendición de cuentas, no con el ánimo de obstaculizar, de entorpecer, estamos todos y todas en esta parada unidos, ¿no? Pero sí de que tengamos noticia de qué se está decidiendo y por qué se está decidiendo. Bien, yo creo que estamos. Hay que elegir una canción, muchachos. Mira, yo aquí la someto de liberación. Yo había pensado una cosa, ¿no? Leía un cómic recién de alguien que le preguntaba que viajaba al futuro y le decía a un sujeto con el que se encontraba, oye, ¿se superó lo del virus? Y el tipo le dice, ¿cuál? ¿El del 19 o el 20? Le dice. Entonces, como hay que empezar a ponerse en escenarios medio catastróficos, yo
pondría sobre la mesa si hay vida en Marte de David Bowie, ¿no? Hay que empezar parece que hay que empezar a mirar hacia otros planetas, ¿no? Claro, podría ser esa, podría ser Yo no quiero volverme tan loco de Charly García, en fin. Encerrado. Yo te ves con cualquiera de las dos. Jamás podría vetar a David Bowie. Sí, está bien. Ni a Charlie. Esta vez pongamos las dos. Buenísimo. Súper, genial. Si es que el alcohol gel de alguna manera reaparece en la farmacia, y si es que todo sigue su curso, esperamos verlo muy pronto en una nueva edición de What is Law. Ánimo, unidad y fuerza, que vamos a salir de esta. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the low man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know. What is Law? Conversaciones sobre leyes, constitución y derecho, conducido por los abogados y académicos UDP Matías Guilov y Domingo Lovera. Un podcast de Vergara 240 producido por Francisca Carrier y Cristina Pérez. Busca más historias en vergara240.cl, el sitio digital de Periodismo UDP. Yo no quiero volverme tan loco. Yo no quiero vestirme de rojo. Yo no quiero morir en el mundo hoy. Yo no quiero ya verte tan triste. Yo no quiero saber lo que hiciste. Yo no quiero esta pena en mi corazón. Escucho el beat de un tambor entre la desolación de una radio en una calle desierta. Están las puertas cerradas y las ventanas también. ¿No será que nuestra gente está muerta? Presiento el fin de un amor en la era del color. La televisión está en las vidrieras. Toda esa gente parada que tiene grasa en la piel no se entera ni que el mundo da vueltas. Yo no quiero meterme en problemas. Yo no quiero asuntos que queman. Yo tan solo les digo que es un bajón. Yo no quiero sembrar la anarquía. Yo no quiero vivir como digan. Tengo algo que late en mi corazón. Escucho un tango y un rock y presiento que soy yo. Y quisiera ver al mundo de fiesta. Veo tantas chicas castradas y tantos tontos que al fin yo no sé si vivir dando les cuesta. Yo quiero ver muchos más delirantes por ahí, bailando en una calle cualquiera. En Buenos Aires se ve que ya no hay tiempo de más. La alegría no es solo brasilera, no mi amor. Yo no quiero vivir paranoico. Yo no quiero ver chicos con odio. Yo no quiero sentir esta depresión. Voy buscando el placer de estar vivo. No me